Estamos aquí para asistir a un diálogo entre dos profesores expertos en la materia sobre el título elegido: Moneda, inflación y diálogo entre el derecho y la economía política, teniendo en cuenta el tema de la justicia. Tanto la justicia conmutativa, la que se produce en los contratos, como la general, que es la que afecta al conjunto de la actividad económica. Hemos elegido para este diálogo a Estela Sacristán, doctora en Derecho por la UBA, especialista en Derecho Administrativo Económico por la UCA y miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. No quería leerlo mal. Así que integra a su vez el directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo el premio Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1995. Es abogada y se desempeña en el sector privado. Digamos, el especialista en economía es Daniel Pasaniti, que es profesor en la UCA de Política Económica hace ya muchos años, y es investigador del CONICET y es autor del libro Ética y Economía a la luz de la doctrina social de la Iglesia y varios ensayos y artículos sobre el tema de ética social y economía. Son, por lo tanto, dos personas solventes para enfrentar este tema. Mi rol como presentador se va a autocensurar rápidamente porque voy a lanzar algunas preguntas disparadoras, pero primero dejaremos a cada uno que exponga libremente su ángulo sobre el tema. Así que empezamos por un tema absolutamente lógico con la doctora Sacristán. Muchas gracias. Estela, estás en uso de la palabra. Gracias, doctor Roberto Punte. Un honor estar en este Centro de Derecho Constitucional. Gracias por la invitación. Le agradezco en especial al señor decano, el doctor Pablo Garat, y agradezco también la asistencia de Florencia, y aunque no esté aquí, de Sofía, porque sé que se ocupan mucho del centro. El tema que ha planteado con mucho tino el doctor Roberto Punte y el centro, tiene que ver con justicia conmutativa y distributiva y la moneda con el componente de inflación o en un marco inflacionario. Y yo creo que ahí con lo que podemos arrancar es con la típica definición que nos enseñaron en la Facultad de Moneda como medio de cambio. Podemos referirnos también a un poco lo que está en juego en el título de la exposición, que tiene que ver con justicia, que es un valor que no siempre está, sino que está más bien enfrente o al lado de el de seguridad jurídica, la seguridad jurídica que viene con la codificación, el valor justicia que viene generalmente de la mano del derecho, la práctica judicial, del common law, de la jurisprudencia. En el plano constitucional lo que nos aparece como proteger el valor de la moneda, o el deber del Congreso de velar por el valor de la moneda, que nos colocaría en el lado de la seguridad jurídica contra la justicia, que ya desde el preámbulo mismo impregna toda la Constitución. Y podemos hasta incluso adoptar el punto de vista de Dworkin cuando se refiere al decisor, al juez como decisor Zeus o Júpiter, que sigue un poco la postura de la seguridad jurídica, o de estar montado arriba de la codificación, y el juez que está como Hércules, fortalecido por todos los precedentes y por toda la práctica. Un poco en este tema se mezclan las dos cosas, se mezcla la justicia con la seguridad jurídica, y tenemos que ver de qué lado estamos. Tenemos la divisoria, derecho público, derecho privado, el férreo respeto de las prestaciones recíprocas en un marco de justicia conmutativa, lo que es justicia distributiva, los criterios de justicia distributiva en el lado del derecho público. La Corte Suprema de Justicia de la Nación habla de los principios de justicia conmutativa, ya en el famoso caso Vieites de Fernández lo apoya en el principio de justicia conmutativa. Tenemos
una pequeña diferencia de terminología en la Corte Suprema que se refiere a justicia distributiva y conmutativa por un lado, y por el otro lado hay algunas disidencias y votos por separado de Vázquez ya en los años 2000 que hablan de justicia conmutativa, distributiva y social, como si fuera un tercer género, y allí habría que hacer algún matiz respecto de a qué nos estamos refiriendo. Pero la cuestión es que la Corte Suprema, cuando habla de los ajustes por inflación, el envejecimiento de la moneda, la depreciación, y cómo hay que hacer algunos ajustes para mantener una equivalencia, incluso lo llega a decir en su momento para justas indemnizaciones en el marco de expropiaciones, ahí habla de imperativo de justicia, ¿sí? Se apoya directamente en el concepto de justicia. La cuestión es que acá, yo no sé si el doctor Pacienti va a coincidir, tenemos un poco la definición de inflación que nos pueden dar los libros, hay autores que no están de acuerdo, ni siquiera adoptan una definición inequívoca sobre qué significa inflación, y hay otros autores que, por ejemplo, se refieren, como von Mises, que se refieren a la sobreoferta monetaria generando ciertos efectos ante la no correspondiente aumento en la demanda monetaria. Eso generaría un efecto que nosotros terminamos viendo como si fuera inflación. Esto dentro de las tesis monetaristas, que son las más limpias, si se quiere, o las más ortodoxas. Pero acá nos encontramos con un contexto constitucional en el cual hay gastos y recursos, ¿sí? Hay relaciones privadas conmutativas, pero también hay una relación de derecho público, financiero, que tiene que ver con cuáles son los recursos que prevé el constituyente, qué quiso el constituyente, y qué clase de moneda quiso el constituyente. Alberdi, que era un férreo defensor de una moneda valiosa en sí misma, decía que el papel moneda era moneda solamente cuando es convertible, cuando tiene algún tipo de respaldo, cuando vale algo. El papel moneda es la obra y expresión de los malos gobiernos. El papel moneda, el mero papel moneda, sobre todo impuesto al recurso forzoso, es una expresión de un mal gobierno. Esto nos quiere decir que Alberdi tenía una noción, y ahí creo que se puede ver el tema de por qué él incluye en la Constitución algo que nos separa de la Constitución estadounidense, que es el artículo 75, la cláusula de prosperidad, ¿sí? El 75-18. Y cómo él quería que hubiera atracción de capitales, llegada de capitales, y cómo él sabía que atrás de eso podía haber una valorización de la moneda argentina. Y por el otro lado hay una escuela distinta, una interpretación totalmente distinta, que es la que dice que el papel moneda inconvertible es el que permitió que se construya este país. El Estado, en el marco de esa justicia distributiva, permite que, y estoy citando una publicación del Banco Central de la República Argentina, el papel moneda inconvertible, o sea, el papel, esa moneda que usamos hoy todos los días, ha ejercido una acción notable. A su amparo, el país pudo favorecer las operaciones de comercio, poblar y mejorar las estancias, movilizar la producción agrícola y ganadera, promover la edificación, construir obras públicas, cubrir el presupuesto y, en suma, vigorizar el desarrollo de la economía. Evidentemente es una postura que es totalmente opuesta a la de Alberdi, a la más ortodoxa de Alberdi, y bueno, nos encontramos con ese papel que el Estado emite, que vale menos, que es el que clama por relaciones de ajuste de justicia conmutativa en el mundo privado, y en el mundo público se correspondería con ese mundo del sistema de finanzas públicas, y nos lleva a números escalofriantes. O sea, yo estaba hoy consultando los números de la emisión de todos los datos disponibles que tiene el Banco Central de la República Argentina, y es aterrador desde el año, sobre todo 2017 en adelante, con lo cual el problema que menciona Roberto en el título de esta exposición, este problema sigue en un desajuste cada vez más marcado.
yo no veo que haya una especie de voluntad de modificar las cosas. El año pasado hubo más de miles de millones, o sea, más de 1.000 billones solamente en subsidios a la energía. Y eso de algún lado sale. Podemos decir, cortamos el subsidio, que lo paguen los particulares, pero creo que es algo que es muy llamativo y es el fruto a lo mejor de un proceso bastante largo, que es el proceso que el doctor Passaniti coincidirá conmigo, que es el proceso que comienza con el abandono de la convertibilidad y el cambio en el rol de distribución que adoptó el Estado en cierto momento, en que decidió que a lo mejor la gente no necesitaba trabajar, pero tenía que percibir algún tipo de apoyo estatal para sobrevivir, siguiendo el modelo de ciertas provincias, pues sabemos que hay provincias donde las regalías petroleras ya han mantenido a 3 generaciones. Y esta es una experiencia local. Si las regalías petroleras permiten que un niño hoy sepa que nunca vio trabajar ni a su padre ni a su abuelo, creo que es lo peor para la dignidad humana, es el peor sentido que le podemos dar a la justicia distributiva. Eso es pisotear la dignidad humana y tratar a esas personas como lo que no son. Pero bueno, esta es mi opinión, por supuesto, abierta al debate, sobre todo con un profesor como el doctor Passaniti. Bueno, Con esto le damos más o la menos. palabra. Ahora se había perdido. Sí. Le damos la palabra al doctor Passaniti. Sí, adelante. Bueno, gracias. Gracias por permitirme, Roberto y todo el equipo del Centro de Derecho Constitucional, volver a estar con ustedes en este intercambio, y un honor para mí poder compartir con la doctora Sacristán este encuentro y este diálogo. Bueno, yo quisiera, por cierto, celebro también la elección del tema, ¿no? En virtud de las circunstancias por las que está atravesando hoy la economía argentina, siendo la inflación un dato que nos ocupa y nos preocupa a todos, por cierto. Por eso celebro la elección del tema, y me gustaría encararlo dando 2 o 3 notas, después también poniéndolas a consideración de ustedes, ¿no? Una primera en lo que refiere a la responsabilidad de la autoridad política en orden a este objetivo, que es el objetivo de estabilidad económica, estabilidad financiera. El segundo, el correlato que tiene la inflación en las mismas funciones del dinero y de la moneda, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, que se le ha quitado 13 ceros. Yo estaba repasando el otro día, desde el peso moneda nacional hasta la fecha, 13 ceros han sido quitados a nuestra moneda de curso legal. Y hoy el billete más grande que tenemos entre nosotros, el de 1.000 pesos, apenas representa $5, ¿no? O sea, estamos en un momento realmente preocupante en orden a lo que es este proceso inflacionario. Entonces, un primer dato es la responsabilidad de la autoridad política. Segundo, el correlato que tiene este proceso de aumento del nivel general de precios sobre las mismas funciones del dinero como principio ordenador de la economía social. Y tercero, en orden a la justicia y al correlato que tiene la justicia, cómo afecta la inflación al derecho de propiedad, considerando que lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro bolsillo es un derecho de compra frente a la comunidad, un crédito que tenemos frente a la comunidad y que día a día nos cercena este proceso inflacionario. En definitiva, y sobre todo teniendo presente que para muchos, su única propiedad es el salario. De modo tal que este impuesto encubierto, este proceso de inflación, cercena este derecho de propiedad, que es justamente el dinero que cada uno de nosotros poseemos, y agrava más especialmente a aquellos cuya única propiedad o cuyo único ingreso
es el salario. Estos son los 3 puntos que me interesaría, bueno, poner en consideración a la mesa. Y en referencia al primero, y a la autoridad política, hablábamos justamente antes de iniciar esta charla formalmente con Roberto, que más allá de todas las causas que originan este proceso de inflación, de todas las herramientas de política monetaria que pueden instrumentarse, necesariamente el proceso requiere de un aparato político y de una palabrita que para mí es fundamental, que es justamente la palabra confianza. Y aquí recurro a la responsabilidad que tiene el soberano en orden a generar aquellas condiciones, aquellas políticas que hagan del proceso económico, de la vida económica y social, un proceso de certidumbre, donde sea posible el cálculo presupuestario, la inversión, y justamente mediante esta variable o esta palabra que es metaeconómica, que excede toda variable económica, que es la palabra confianza. Yo creo y coincido con Roberto que si no hay una decisión política y un aparato político fuerte que lleve adelante, bueno, en esa instancia estamos, ¿no? Dicen que se está preparando un plan de acá a fin de año para poder, algunos economistas se están reuniendo para eso, a efecto de revertir este proceso inflacionario. Pero todo parte de una decisión política que esté convencida de ello y tenga la suficiente fuerza como para llevarlo adelante, teniendo en cuenta que la estabilidad económica es una responsabilidad del soberano en orden a generar, como decimos, esas condiciones o lograr esos objetivos de política económica como el crecimiento económico, el equilibrio del sector externo, el pleno empleo. Bueno, la estabilidad económica, la estabilidad de la moneda, creo que recae como primer responsable en la figura de la autoridad política, que tiene que llevar adelante justamente un plan, una acción de gobierno que redunde justamente en restablecer esa confianza, que hoy no tenemos, justamente. Por eso es que la gente hoy estamos huyendo de nuestro peso, de nuestra moneda, porque sabemos que con ella no podemos hacer reservas de valor, que es una de las funciones del dinero. No la podemos tener como unidad de cuenta, y desde el punto de vista de la justicia conmutativa, en orden a las transacciones que hacemos, también es un tema porque es imposible un contrato. Es el ejemplo que a veces ponemos en la clase, ¿no? El patrón de medida de un arquitecto es el metro. Y si el metro variara y un día representara 100 centímetros y otro día 102 o 98, imposible poder hacer una construcción en modo eficiente y eficaz. Lo mismo pasa con la moneda. Esta oscilación, esta pérdida de poder adquisitivo, esta desconfianza en nuestra moneda, que es recurrente en Argentina, no es de ahora, un fenómeno. Ya hemos tenido procesos hiperinflacionarios, bueno, todo eso nos hace desconfiar de nuestra propia moneda y no hace más que atacar justamente al dinero como principio ordenador de la economía social, así como lo definen los autores. Más allá de las causas, la doctora mencionaba justamente, y lo hablábamos antes con Roberto, de aquellos que están enrolados en las teorías monetaristas, que solo ven la oferta monetaria y el incremento de dinero como causal, pero también hoy está pasando en Estados Unidos, un 7 u 8% anual de inflación, que para ellos es una enormidad, y están en zozobra justamente porque hay una presión de la demanda ante una oferta que no logra satisfacer después de toda esta pandemia y todo lo demás, que ha resentido la oferta de bienes y servicios. Y hoy justamente Estados Unidos, los principales rubros es la gasolina, los alimentos, que han empujado el nivel de inflación a este 7,58% anual como estiman para este año. Por eso me parece que estos 3 puntos, la responsabilidad del soberano y de la autoridad política en orden a mantener este objetivo, general objetivo y gran objetivo de política económica, que es la estabilidad. Segundo, la destrucción de las funciones de la moneda y la pérdida de confianza que genera la inflación. Y en orden a la justicia, el ataque al derecho de propiedad privada, representado para todos y cada uno de nosotros con el derecho a demanda que tenemos, el crédito que tenemos por el dinero que poseemos.
Y agravado esto último, para aquellos que solo tienen como ingreso su salario. Aquí hay un robo, este impuesto encubierto, este proceso inflacionario, no hace más que cercenar este crédito y es un ataque directo al derecho de la propiedad privada. Y por cierto que esto, como lo ha dicho la doctora y lo comentábamos antes, afecta la justicia distributiva, la obligación del todo para con cada una de las partes, y la justicia conmutativa y la justicia internacional también, en orden a aquellos países que exportan inflación, ¿no es así? Así que es justamente una enfermedad grave de la moneda, como decía Roberto, que requiere una fortaleza política más allá de las herramientas de política monetaria que puedan instrumentarse, una, digo yo, autoridad política que restablezca la confianza en cada uno de los sujetos y operadores económicos, ¿no? Bueno, brevemente eran las ideas o los conceptos que se me ocurren para complementar lo que ha traído a la mesa también la doctora Sacristán. Así que bueno, lo dejo abierto al diálogo. Hemos planteado esto desde el punto de vista de la justicia, pensando en que cualquier política que tiende al bien común debe generar acciones correctivas de los desórdenes que llevan a la inflación. Y acá algunos plantean la acción correctiva de cambiar de moneda, otros plantean la acción correctiva de aumentar la productividad, otros plantean la acción correctiva de perseguir los aumentos de precios. Entonces, perseguir policialmente los aumentos de precios. Yo quisiera que ustedes dialogaran sobre el tema de las acciones correctivas. Es decir, que yo observaba al principio, cuando estábamos haciendo algunos comentarios libres, que muchas de las políticas se distinguen entre las políticas de shock y las políticas de graduales. Pero que los ejemplos de política de shock exitosas siempre se han dado en países que salían de guerras o países en donde había un poder político muy concentrado por razones de defensa nacional y no parece que con gobiernos democráticos fuera posible una política de shock. ¿Alguno tiene alguna opinión sobre todo esto que yo acabo de decir? Empezamos por Estela. Ahí yo coincido con lo que decía el doctor Pasaniti sobre el tema de la afectación de los derechos de propiedad, el tema de la desconfianza, cómo empujan al bimonetarismo y cómo la gente atesora en moneda extranjera, porque eso es a lo que lleva el sistema. También hay un tema con el que coincido con el doctor sobre el tema de la inflación en Estados Unidos, el 6-7%, y obviamente somos todos conscientes de cuál es el horizonte de neutralización de ese 6-7%, que es el planeta entero, que invierte en dólares. En Argentina, la inflación que nosotros podemos tener, la sufrimos nosotros endógenamente y no la podemos desparramar por ningún lado. Argentina conoció las recetas del patrón de convertibilidad, la convertibilidad de oro, ¿sí? La conocimos en 4 oportunidades, conocimos una quinta experiencia de convertibilidad con Cavallo, con la convertibilidad con el dólar estadounidense. Hay una cosa que mencionó el doctor Pasaniti, que creo que es clave acá, que tiene que ver con crédito, confianza, la confianza esa como atmósfera de confianza, y el crédito que hace falta como cualquier otro elemento de un sistema económico. No se puede vivir sin crédito, no se puede explotar el campo sin crédito, no se puede llevar adelante un estudio jurídico sin crédito, todo depende del crédito. Y crédito y confianza, bueno, ante creer y tener confianza, en algún punto, yo no sé, yo no soy economista como para saber cuáles son los medios como medidas económicas, pero hay algo que sí es cierto y que se repite en nuestra historia, en nuestra práctica judicial,
que es que llegados los momentos, la Corte Suprema ha hecho lugar a todos los ajustes que había que hacer por razones de justicia, y allí, cuando ya no había más aire, terminamos en un sistema de algún tipo de estabilización de la moneda. Pero creo que lo que dice el doctor Passaniti sobre cuál es la confianza que tiene que haber rodeando eso, creo que hay muchísimas variables en juego, y obviamente un país que tiene el sistema energético, las generadoras mismas, no sabemos si tenemos luz para dentro de 46 días, creo que es algo que excede todo. Y si seguimos donde estamos, lo que vamos a ver es que la curva esa de base monetaria, que yo no digo que haya que centrar todas las decisiones en la base monetaria, pero por lo menos atacar el problema desde uno de sus elementos, que sería la base monetaria, y de alguna forma generar algún tipo de confianza que haga que de alguna forma no sigamos con la huida hacia la divisa extranjera, nada más que porque la moneda local no vale nada. Eso necesita una escenografía, un contexto, algo que se crea, que uno pueda creer como posible, y que inspire algo de confianza, creo. Bueno, si me permitís, Roberto, sí, coincido con la doctora y a tus consideraciones, Roberto. Cuando el Estado mete narices donde no le corresponde, y aquí en Argentina los controles de precios nunca han funcionado. Siempre el disparador fue una economía en negro y todas las consecuencias. Creo que la sana doctrina enseña que hay que dejar el libre juego de oferta y demanda, y el Estado no entrar en la fijación de precios o determinar el margen de rentabilidad de determinadas empresas o sectores. Creo que la clave, a mi modo de ver, y por lo que los estudiosos, incluso le comentaba a Roberto, el manual de ética de Messner, que considera en un capítulo especial el crédito y la moneda, él habla de la necesidad de incrementar la productividad económica social. Algo que en esta gestión vimos, que la matriz productiva está siendo castigada cada vez más, creyendo que con la sola reactivación del consumo, y dando planes, y dando subsidios, y dando dádivas para eso, podrá restablecerse la cosa. Creo que el otro agregado importante de esa demanda agregada, que es la inversión, es donde hay que apuntar, restableciendo primero la seguridad jurídica y la confianza para que haya inversión, y aumentar la riqueza en términos reales, porque en definitiva la inflación es tener más dinero para seguir comprando lo mismo. Entonces, lo que antes me valía 2, ahora me vale 4, y compro el mismo bien, porque no he crecido en términos de producto real en absoluto. Entonces hay más dinero para la misma cantidad de bienes. Por eso creo que, a lo que planteaba Roberto, la salida sería apuntar todos los cañones a fortalecer la matriz productiva, para que haya mayor producción y mayor productividad. De esta manera podrá haber incrementos de salarios genuinos, y no solo un salario incrementado desde el punto de vista nominal, que no hace más que alentar la espiral de precios y la espiral inflacionaria, ¿no es así? Creo que la clave pasa justamente por poner por delante la economía real de producción de bienes y servicios. Para eso tiene que haber una estrategia y una convicción política, ¿no? Creo que estamos haciendo exactamente lo inverso, llenando la economía de papeles que cada vez valen menos, aumentando, dando un bono a los jubilados, dando esto, mientras que nuestra riqueza real, en términos reales, sigue siendo la misma o peor, o menos. Perdón, y hay efectos con lo que dice el doctor Passaniti que son gravísimos en esas dádivas. A mí, el jardinero la semana pasada me dijo que trabaja ahora, a partir de este mes, trabaja 3 días a la semana. Yo dije, fantástico ser jardinero. No, digo, pero si gana más, se pone una empresa, se busca un socio. No, me dice, no, yo ahora no trabajo ni los lunes ni los viernes, trabajo martes, miércoles y jueves.
le pregunté si se me quedaba en casa trabajando, porque si iba a mantener la casa nuestra, porque dije, si no me busco otro. Pero hay algo de indigno en todo eso, porque es no respetar la condición humana ese nivel de dádivas. Es no respetar la condición humana. Y es algo que, claro, si uno suma las fronteras abiertas, suma un montón de factores, no da abasto el sistema. No puede dar abasto y no puede inspirar confianza, no puede inducir a ningún tipo de repatriación de capitales, nada. Entonces lo que queda es investigar los costos de la rueda de un tractor, a ver si están bien abiertos los costos de la rueda de un tractor, que como si a nosotros nos pidieran apertura de costos de la compra de libros o de software para un estudio. Perdón, Roberto. No, está bien. Tiene la palabra Palumbo, que había pedido la palabra. Sí, Matiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Estela? No, yo creo que quería hacer hincapié también, como complemento a lo que dice Daniel, que el tema de la confianza, más que de orden político, es un tema que es un tema prepolítico y es un tema social, donde la confianza se apoya en la cohesión, en un querer convivir. Y cuando nosotros no queremos convivir, ¿no? La pregunta es, ¿el argentino quiere vivir con otro argentino? Y vamos a ver que muchos de los que queremos la estabilidad y de los que tenemos sensibilidad por la estabilidad, muchos oímos decir, no, la salida es Ezeiza, o miramos al país con una suerte de infravaloración. Y yo un poco parafraseo esto de Kennedy, no pregunto qué puede hacer Argentina por mí, sino qué puedo hacer yo por Argentina. Entonces, me parece a mí que hay que trabajar también, no solamente en programas políticos o en un esquema político o en las cuestiones técnicas, que obviamente son necesarias, sino en esa cohesión. Y lo vinculo a lo que decía Roberto. Yo no sé si es un tema de la democracia o no la posibilidad de aplicar una política de shock. Yo creo que en la Argentina, cuando tuvimos un shock, que fue el 1 de abril del 91, con la ley 23.928 de Cavallo, es porque veníamos de dos hiperinflaciones. Y entonces habíamos visto el espanto. Y generalmente estas fuerzas prepolíticas de querer convivir, de que no queda otra, surgen en las emergencias. No son tan propias de un discurso político sistemático o pensado, sino más bien, es decir, de la guerra surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después que se mataron en 2 guerras más de 50 millones de personas. Y allí surgió el grito de los derechos humanos. Creo que a eso también hay que apelar, a integrar una sociedad, a cohesionarla, a trabajar en esas fuerzas, porque por más sistema político que yo quiera armar, por más estudio que esté haciendo la Fundación Mediterránea, Ieral y compañía, si no tengo una sociedad que quiera convivir en el país y que el bien común realmente no sea una noción abstracta, sino que nos toque a todos y que querramos resolver, va a ser difícil. O sea, la amistad social apunta a eso. Entonces, me parece que también tenemos que apuntar a eso, además de la cuestión política, que obviamente en eso se traduce, no se puede saltear lo político, y luego en lo técnico. Creo que las 3 cosas, los 3 niveles, son los que hay que hacer hincapié. Nada más, Roberto. ¿Alguien más tiene pedida la palabra? Si no hay nadie, voy a hacer un comentario, Roberto. Sí. Bueno, muy interesante ambas exposiciones y los comentarios posteriores. Este último, además, también pone un contexto. Yo quiero compartir con ustedes una especial preocupación. Mi título es en Derecho, no en Economía, pero hace más de 30 años que interactúo, como lo sabe Daniel, permanentemente con economistas, porque al dedicarme al tema del federalismo especialmente es inevitable trabajar el costado económico, financiero, fiscal y tributario. Entonces uno desemboca inevitablemente en el análisis económico, no en el análisis económico del derecho, escuela que yo no comparto, pero sí en las fuertes vinculaciones entre el derecho y la economía. Y últimamente a mí me preocupa, y además lo he manifestado incluso como decano, la necesidad de mirar jurídicamente, y nosotros como profesores de derecho público, para abarcar
el constitucional, el administrativo, el tributario, que están aquí presentes, a mí me preocupa que es necesario ampliar la agenda de los temas jurídicos que merecen un especial análisis. Fíjense ustedes que la cuestión de la moneda en la Argentina, o mejor, la ausencia de una moneda como bona fide, como expresión de que hay fe y credibilidad en ella como tal, el tema del bimonetarismo, de la canasta de monedas, en fin, todas las cuestiones que escuchamos habitualmente, eluden, en mi opinión, dos grandes desafíos que hay que incluir jurídicamente en las agendas. Estos dos grandes desafíos muestran la enorme brecha sociológica en la que estamos, no solamente la Argentina, pero particularmente los argentinos. Por un lado, tenemos todo lo que hace a lo que hay que mencionar con precisión: la moneda digital, la moneda virtual y la criptomoneda, que en definitiva es una especie de la moneda virtual que no tiene un emisor detrás. Todo este nuevo mundo de la moneda digital, que en realidad es el 80% de la moneda, porque los intercambios los realizamos todos de manera bancarizada, quienes podemos estar bancarizados o quienes estamos bancarizados, o aún aquellos que sin estar bancarizados son obligados a hacerlo, por ejemplo, un jubilado que recibe una transferencia, una acreditación en su cuenta, en su caja de ahorro abierta a tal efecto. Retira el dinero y luego se maneja, si se quiere, con el billete, la moneda en papel, pero el 80% de las transacciones son digitales. Es decir, el dinero es digital. Ahora, hay luego las billeteras virtuales, la moneda virtual, que es un modo de la digitalización de los intercambios con la moneda como medio de cambio. Pero todo este mundo, que incluye también a la criptomoneda como un activo digital, que incluso plantea enormes desafíos a el derecho tributario, que trata de alcanzar a todo este nuevo mundo de intercambios y negocios financieros en modo digital y no en modo real, y no en base a la moneda de curso legal, tiene como contrapartida el otro extremo, como consecuencia de la informalidad, del 50% de pobreza, no la amenaza, sino la realidad del trueque. Es decir, una gran parte de los argentinos, de nuevo, estamos en la economía de trueque. Pero tenemos, por un lado, en el medio, el debate en torno a la moneda y el futuro de la moneda, como depósito de valor, como unidad de cuenta, como medio de cambio, la moneda de curso legal respaldada por el Banco Central de la República Argentina, que hoy debería ser el Banco Federal según la Constitución. Pero por otro lado, en lo que podríamos llamar la zona más rica de los intercambios, el desafío de los marcos regulatorios y jurídicos, todos económicos, financieros, fiscales y tributarios, en relación con esto que hace al dinero digital, a la moneda virtual y a las criptomonedas, como una especie de esta última. Y por otro lado, el desafío del trueque, pero el trueque ya no es solamente si puedo pagar mis impuestos con gallinas, como ocurrió en algún municipio de la provincia de Buenos Aires, o el trueque liso y llano en la feria, volviendo al escenario del medioevo, sino la cuasimoneda, que ya la hemos vivido los argentinos, como un instrumento de trueque. Porque en definitiva la cuasimoneda provincial, emitida en 2 periodos por lo menos, y que amenaza de nuevo ante esta situación, es un elemento de trueque, no es una moneda de curso legal. Entonces, me parece a mí que hay un gran desafío en una agenda en torno a la moneda, no tanto como depósito de valor, ni como unidad de cuenta, sino como medio de cambio, en esta disociación de los instrumentos monetarios, cuasi monetarios, y que directamente no tienen vinculación con la moneda como tal, sino que nos ubican en una
economía de trueque, o sea, sustitutiva de la moneda. Me parece que todo esto requiere un profundo análisis jurídico interdisciplinario entre distintas materias que hacen al derecho y a la economía, que no se observa demasiado más que en los análisis especializados de los diarios de fin de semana o en algunos seminarios o cursos a defecto, ¿no? Simplemente llamar la atención sobre todo este despliegue, este universo de problemas que tenemos la obligación de abordar jurídicamente. Ahora, yo como abogado sufro viendo sufrir a mis clientes en el tema de la destrucción monetaria del patrimonio. Cuando he tratado de hacer pensar a un juez que la inflación existe, usaba un argumento diciendo, mire, es notorio, es un hecho notorio, que el ius previsional ha subido, que es el 1% del sueldo del juez, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ha subido de 800 pesos a 5.500 o 6.000 ahora. Eso no está indicando que un juez trabaja mucho más, trabaja 60 veces más, porque por eso le subieron el sueldo, sino lo que está indicando es que se ha desvalorizado la moneda en esa misma proporción. Esto es un hecho notorio que usted no puede desconocer. Nunca logré que nadie me contestara el argumento, pero tampoco nunca logré que nadie lo adoptara. Es decir, que nadie pensara que efectivamente había inflación. Y el 1 a 1 sigue siendo un castigo que corrige en parte la tasa de interés a veces, nada más. Como abogado, ¿qué piensas? O como desde el punto de vista de la justicia, digamos así, en lo conmutativo, es decir, en el desorden de los contratos. ¿Hay alguno que quiera? A mí se me ocurre pensar que el desorden también es ahondado por el Estado y también por el Estado juez, no solo por el Estado administrador. Porque cuando vemos cómo aplican con criterio disímil la tasa de interés en los fueros, ya sea que uno sea deudor del Estado o sea acreedor del Estado, ya sea que uno deba deudas de índole laboral, comercial, ya sea en la provincia de Buenos Aires o en la capital, realmente creo que eso no ayuda, es decir, no hay un criterio igualitario. Y realmente me parece que eso profundiza muchísimo más. El interés debiera ser interés, no encubrir eufemísticamente una actualización. Lo que tenemos en el interés es el interés puro más la actualización. Sin embargo, tenemos una ley que sigue vigente, que prohíbe actualizar y está llena de excepciones. Y que apenas salió, su primera excepción fue el decreto 214. Todos recuerdan en el 2002, con el SER. Después, al poco tiempo, la redeterminación de deudas en los contratos de locación de obra pública. Después el ajuste de inflación con idas y vueltas, pero la locación no. Ahora se tocó la locación y tenemos un desbarajuste en el mercado. Es decir, realmente yo creo que el Estado, legislador, juez y administrador ahondan, ¿no?, el problema. Así que coincido, Roberto, con lo que vos decís, la licuación de los créditos y las deudas, ¿no? O la potenciación excesiva, pues desde Una el punto de potenciación vista, excesiva. por el desorden general que trae la pérdida de valor de la moneda. Sí, sí. Y lo duro que es reconocerse que cuando hay indexación, como decía Sagüez hace mucho tiempo, tiene que haber, cuando hay, inflación, tiene que haber indexación como parte de la moneda, si no hay otro régimen que lo contemple. Bueno, por algo no fue pretoriana, no fue la Corte la que le entró la indexación. ¿Ustedes qué consideran, hasta qué punto es posible? Yo tengo una hipótesis, y es que en la Argentina ha habido un desarrollo consuetudinario por el cual hay un bimonetarismo consuetudinario. El bimonetarismo consiste en que circulan dos monedas, la moneda peso y la moneda dólar.
La moneda dólar se usa para las grandes operaciones inmobiliarias, navíos, aviones, todo lo que es importante, para los precios agrícolas en gran medida, porque digamos, los precios de Chicago son los precios de referencia y ya vienen en dólares. Y además para el atesoramiento, se afirma por allí, yo no sé con qué fundamento, que hay atesoramiento oculto por las familias del orden de los 250.000 millones de dólares, hablan algunos, y algunos de 350.000 millones de dólares. Con lo cual la Argentina sería el país tenedor de billetes dólares más grande del mundo, detrás de Estados Unidos. No sé si es cierto esto o no, pero por lo menos hay una cantidad. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿sería posible blanquear esto y que se permitiera contratar en esa moneda, hacer inversiones en esa moneda, etcétera, sin castigo fiscal, para poner en marcha todo ese ahorro atesorado en términos keynesianos, y que se destinara a gasto o a inversión, probablemente inversión en gran parte al final? ¿Ustedes han pensado como viable esa posibilidad? Ahí yo creo que lo que hace falta es algún tipo de incentivo. En su momento, con la ley de blanqueo, lo que se quiso es que se blanquearan los capitales que estaban afuera de Argentina, que eran de los argentinos, pero que estaban afuera. Pero eso no dio ningún resultado Y el tema es serio, ¿no? traerlo al capital, pero las condiciones en que yo traigo el capital con, no sé, un Estado que me dice cuánto tengo que pagarle a mi gente, un Estado que me dice cuánto tengo que pagar el bife en un supermercado, el Estado que me regula todo para regularme en ciertos sectores, porque en otros sectores la regulación no interesa y lo que interesa es el autoritarismo. O sea, pensemos solamente, no digo Banco Central, hablemos de cualquier ente regulador, aparatos regulatorios enteros armados para que un ente esté intervenido. Hablamos de, no sé, regular la moneda, la criptomoneda o alguien que esté regulando el tema de las posibles monedas locales, y eso no existe porque tenemos por un lado aparatos regulatorios y por otro lado politización plena. ¿Y quién va a querer traer de vuelta, o qué estímulo va a haber a traer de vuelta ese capital que está afuera? Va a seguir afuera, seguramente, o va a seguir, como dice Roberto, los dólares del colchón o los dólares que cada familia guarda, que a lo mejor ni siquiera fueron blanqueados. Ahora están hablando de un impuesto nuevo a las ganancias inesperadas y esa base de seres humanos y de empresas que tributan, que debe ser cada vez más chica, sigue para mal, porque ni siquiera se arregla algo. Es un fin que teóricamente es redistributivo, pero no redistribuye nada. Apenas se está tratando de ponernos al día. El aparato estatal es monstruosamente grande en todos los órdenes, a nivel nacional, provincial, municipal. Tenemos aparatos estatales carísimos, y al lado de ese aparato estatal carísimo hay que financiar también los recipientes de las dádivas, y no resiste el sistema. Nadie va a querer traer un solo dólar que tenga, o abajo del colchón, que lo quiera sacar, o alguien que quiera traer de afuera un dólar para invertirlo acá. Si lo primero que van a hacer es grabarlo. Hay países más inteligentes. República Oriental del Uruguay tiene un buen régimen de inversión de, no me acuerdo si son 2 millones de dólares, y una exención de impuestos por no sé cuánto tiempo. Eso es atraer capitales. Hasta capitales argentinos van para Uruguay. Pero agrego algo, doctora, si me permitís, Sí. Roberto. Por favor. Complementando y rescatando lo que decía Lucio hace un rato, usted puso el ejemplo de Uruguay. Paraguay también se están radicando empresas y están haciendo inversiones. Yo creo que es fundamental esa cohesión social y esa confianza primero entre nosotros. Porque, como decía Lucio, el lenguaje común o lugar común entre nosotros, cuando nos expresamos, a veces inconsciente o conscientemente, decir este país, como si no perteneciéramos a él.
Es un dato no menor, porque antes hablábamos con Roberto del tema psicológico, el tema de expectativas que cada uno de nosotros tenemos en la comunidad donde vivimos. Y yo creo que esto que apuntaba Lucio, esa concordia, esa cohesión social, es la antesala para después lograr la confianza en el poder político. El caso de Uruguay que usted plantea, creo que además del régimen tributario o de incentivos que pueda establecer el gobierno, hay un presidente que da confianza. Yo recuerdo la calle Pou, al inicio de la pandemia, que un periodista le preguntó qué iba a hacer con los pequeños negocios, con las pequeñas empresas. Dijo, son las primeras que vamos a apuntalar porque nos van a sacar de esta crisis. Y hay que apuntar y motivar y sostener la matriz productiva de este país. Después vendrán las medidas concretas, pero ya es un presidente que habla de la confianza que ellos tienen en sí mismos, ¿no? Rescato el tema de Lucio, que es un tema social, creo que trasciende lo político, trasciende por supuesto lo económico, pero es un tema que va a tener su correlato en lo político y en lo económico. Creo que ahí, Roberto, hablaba de un shock o de gradualismo. Creo que lo que necesitamos es un shock de confianza. Ahí no puede haber política gradual. Tiene que venir alguien que nos restablezca todas las ganas de seguir estando y de seguir viviendo y seguir apostando en Argentina. Hasta mi mamá jubilada de 87 años, no sé, el apoderado, me decía, pero sigo dejando la plata en el banco, no me la querés retirar toda por las dudas. Digo, por las dudas, ¿qué, mamá? A ver, estamos hablando no de una, estamos hablando de una jubilada que desconfía del propio Banco de la Nación Argentina para saber si le van a seguir conservando sus pesos de la pensión y de la jubilación, ¿no? Yo creo que rompimos el tejido social y rompimos esta cohesión tan necesaria para poder encarrilar nuestra vida social, política y económica, ¿no? A la vez. Ahora, desde el punto de vista de esta confluencia de doctrina económica, reglas jurídicas y espíritu social de la doctrina de la Iglesia, ¿qué le diremos a un alumno que nos toque este tema, por ejemplo? Bueno, pero Roberto, lo que pasa es que, a ver, primero hay algo que hoy es política y hasta académicamente incorrecto decir y que hemos olvidado. Es un principio elemental que la Iglesia enseñó mucho tiempo y que le costó ser muy criticada. El dinero no puede engendrar dinero de sí. La moneda no puede producir moneda. Pero esto no es solo el tema de la usura, que ya de sí fue condenado, etc. No vamos a hablar de la usura ahora. Es algo más elemental. Si yo tengo un papel en blanco y digo que el papel es igual a una vaquita, vamos a poner nombre, la vaquita Josefina. Una vez se vendían las vaquitas Josefina. Y después de pronto aparece alguien y corta ese papel en 4 y dice, tengo 4 vaquitas Josefinas. No, sigue habiendo una sola vaquita. Cuando el dinero produce dinero, empezamos a tener un problema. Bueno, a lo largo de la historia, esto tiene muchos análisis políticos, ideológicos, económicos y demás. Ahora, cuando el alumno pregunta, ¿por qué este billete cambió 13 veces de valor? O le agregamos, o le quitamos 13 ceros. La respuesta fácil es, bueno, la emisión, esto, lo otro, el gasto. Bueno, esas son las respuestas que ya conocemos. Pero hay una respuesta que es conceptual. ¿Qué representa la moneda para una sociedad? Si para una sociedad la moneda no es fundamentalmente una unidad de cuenta y un medio de cambio que se corresponde con la cantidad de bienes producidos, bienes y servicios producidos, esa sociedad ya tiene un problema. Bueno, el mundo tiene un problema a partir del momento en que la moneda produce moneda y que en el equilibrio de los intercambios que Aristóteles definió muy bien, el sector financiero desplaza al de servicios, al productivo, y entonces terminamos en que la moneda gobierna el mundo. Esto se ha escrito mucho también. Cuando uno es el emisor de la moneda que gobierna el mundo, se llame
dólar, libra, yuan, yen. Bueno, más o menos se arregla. Cuando uno no está en esa posición y depende de los que emiten las monedas que producen los intercambios en el mundo, está en un serio problema, salvo que justamente vuelva a poner las cosas en su lugar y la moneda se transforme en un medio de cambio que se correlaciona con los bienes y servicios que se producen. No es un lugar común decir que el tema de la moneda viene después del tema de la producción. Y el tema de la producción viene después de la inversión, pero la inversión es en moneda. Entonces es como un círculo vicioso. Pero yo a un alumno lo primero que le tengo que decir es, la moneda no puede producir moneda, la moneda tiene que producir bienes, en tanto que medio de cambio. Tiene que ser el instrumento para que la producción de bienes y servicios se desarrolle plenamente. Y entonces ahí, termino acá, viene lo que creo que Estela y otros señalaban. ¿Cómo uno logra que los casi 400.000 millones de dólares argentinos que están en el colchón, afuera, adentro, abajo, arriba, como ustedes quieran? La palabra fugarse es una palabra confusa, porque muchos no los fugan, muchos los guardan. Entonces, ¿cómo hacer para que eso se transforme en inversión productiva y luego, por la dinámica natural del proceso económico, en un medio de cambio con respaldo, no sin respaldo? Bueno, este es el tema de fondo. Si se invierte y se dice, eliminemos los 4 billones del ELIC y LEVAC y demás que tenemos por ahí y se acabó el problema, no se acabó el problema, porque es como un cáncer que se reproduce de nuevo apenas aparezcan las nuevas condiciones. Sí, bueno, ahí está el tema. El que produce moneda con moneda hoy por hoy es el Estado deficitario, porque es el Estado deficitario el principal tomador de dinero en el mercado de crédito, y los bancos viven solamente de prestarle al Estado. Entonces, si Claro. uno quiere montar un kiosco, no tiene crédito o tiene crédito a un precio estrambótico, porque el Estado, que es el creador de la moneda y puede imprimir todo lo que quiera, paga sumas estrambóticas para que los bancos les presten dinero y ganan falsamente grandes comisiones, pero en el fondo están también produciendo la misma inflación que les quita valor a esa moneda que están recibiendo. Es decir, es una especie de animal que se muerde la cola, porque evidentemente la ventaja de una doble moneda es que el Estado no pudiera tomar dinero en dólares, sino solo en pesos, pero Bueno, no pero, competiría, por y ejemplo, los Roberto, particulares tomemos, podrían tomar dinero en el sector de dólares, ¿no? yo les pregunto a Estela y a Daniel y a todos, durante, creo que fueron 3 décadas, sí, 1967, casi 4 décadas, hasta que vino la crisis en Chile. Durante 4 décadas los chilenos se manejaron con un sistema dual, pero no bimonetario, sino, como ustedes recuerdan, eran el peso chileno y la unidad de fomento. Es decir, que los contratos se contabilizaban con la unidad de fomento, que tenía un régimen de indexación. Muy bien. Entonces, había una cierta estabilidad en los contratos que permitió a Chile durante mucho tiempo ser una referencia económica en la región. Después, por distintas razones, esto se debilita y demás. Esa fue una solución que un país adopta en un momento determinado. Yo tengo una moneda de curso legal y tengo una unidad de fomento. Para las compras cotidianas y demás, los intercambios, tengo el peso. Y para los contratos tengo la unidad de fomento, que es estable y se refiere a una inflación razonable y bajo reglas prudenciales de su Banco Central intocables. Brasil tuvo canasta de monedas, por ejemplo, durante un tiempo. Ecuador decidió la dolarización. Es decir,
cada país tiene que elegir y definir su política monetaria conforme a una situación o momento determinado. Cuando Estela mencionaba los momentos, pero particularmente dos de convertible, de conversión que son justamente con diferencia de 100 años, nosotros adoptamos una ficción como algo permanente. Porque en los dos casos salimos de la crisis de 1890-91 y de la de 1989-90-91, gracias a esto. Pero eso debió ser una solución transitoria. Lo grave hoy, me parece a mí, es que no hay una discusión en torno a cómo resolver la cuestión de la moneda en relación con los objetivos generales económicos que el país debe plantearse, como lo hizo Chile, Ecuador, Brasil y demás. Esto es lo que me parece también. Pablo, perdón, pero a mí me parece que la jurisprudencia, la Corte Suprema sobre todo, hasta 1930 tuvo una actitud de protección de los contratos y de que se valorizara la moneda, Sí. Y de que todo el sistema apoyara una moneda fuerte. La Sí. jurisprudencia recién cambia a partir de 1930, o sea, después de la cuarta convertibilidad, y tampoco cambia un 100%, o sea, no es que empezaron a destruir los contratos alegremente, pero bueno, fueron más cuidadosos. Pero desde 1867, que fue la primera, hasta 1930, la jurisprudencia fue muy protectora de la moneda fuerte que quería ver en el peso, en la moneda argentina. El desastre inflacionario vino después de eso, pero hubo un rol judicial ahí, yo creo que fue importantísimo, que a su vez cooperaba con el ingreso de capitales y con la inversión. O sea, después de ahí es que empieza a declinar la economía argentina y hay cuando llegamos a 1.000 australes, $1, ahí es donde Cavallo dice, bueno, entremos en una quinta convertibilidad. Eran 1.000 australes, reconozcamos, después apareció el peso. Pero era un montón lo que 10.000 costaba australes. $1. 10.000, 10.000, peor. Peor todavía. Era un espanto, era un espanto. Y claro, y 10.000 australes se convirtieron en un peso. Pero eran 10.000 australes. Pero durante, ¿qué fueron? Desde 1930 hasta 1991. Sí, ahora que fue la fíjate, época Estela, en que peligró, pero hubo una jurisprudencia que fue muy protectora de la moneda y de la inversión que podía venir a Argentina a través de sostener una moneda y los contratos y los derechos adquiridos y todo lo que viene con eso. ¿sí? Hasta Ercolano y Simón Mataldi, donde comienza todo, para la Corte, ¿no? Sí, exacto. Pero hubo un momento no hay prácticamente fallos hasta 1927, que fue el comienzo de la cuarta convertida. Prácticamente no hay jurisprudencia que fuera en contra de sostener el contrato. Había hipotecas oro, alquileres oro, había de todo con esa moneda fuerte y en distintas proporciones, ¿no? Porque era oro de cierta calidad, en cierta proporción, pero no importa, pero esa tasa se mantenía y se respetaba desde la Corte misma. Y eso es lo que cambió después. Está bien, vino Home Building, vino Abico, vino todo el Estado interventor que no se conocía, eso es cierto, eso digámoslo, porque no decirlo es mentirnos. Y vino también el intervencionismo en materia monetaria, evidentemente. Pero en un país como Argentina yo no sé si nos podemos dar el lujo de espantar inversiones, espantar confianza, espantar crédito. O sea, un país como el nuestro tendría que estar en la vereda opuesta, tendríamos que estar haciendo lo que hacen los uruguayos, me parece. Bueno, estamos en la hora señalada normalmente para dar por terminado el diálogo. Esperamos que hayan quedado suficientes preguntas sin respuesta como para motivar a los autores a meditar sobre el particular y producir más de lo que ya han producido. A mí me resulta aburrido escribir sobre el tema porque ya he escrito y como tengo la sospecha profunda de que a nadie le interesa lo que escribo, no molesta seguir escribiendo.
pero pienso que en algún momento alguien tendrá como un toque genial o hablará con un amigo y le saldrá una idea nueva, algo que permita destrabar este nudo tan difícil que tenemos aquí, el nudo gordiano que solo corta la espada, pero que también supongo que habrá un modo de desmanejarlo. En fin, yo confío en nuestra capacidad discursiva, dialogal, y la capacidad de convencer. Pienso que sí, que hay que seguir predicando de todas maneras para que la justicia particular se resuelva, porque las injusticias particulares son muy dañinas, muy dañinas. Eso al margen del tema general, ¿no? No sé si alguien quiere hacer una palabra de cierre, Daniel. No, yo solo, a propósito del tema que han elegido para este diálogo, estaba repasando la biblioteca ayer. Hay un libro escrito por un alemán que fue presidente del Banco de Basilea en la década del 90. Lo tituló El futuro del dinero. Es muy interesante la tesis de él, es que colapsa este sistema, por lo que apuntaba Pablo. El 98% de las transacciones internacionales son intercambio de dinero, derivados financieros, y la economía real apenas un 2 o un 3% de todo lo que se comercia mundialmente. O sea, y el dinero tiene ese carácter instrumental, que por no tenerlo justamente, y por ser hoy la principal de las mercancías, que genera más dinero, como decía, y recuerdo al padre Membiel en su libro Conceptos Fundamentales de Economía, cuando el dinero es la mercancía, la principal mercancía que produce más dinero, la economía y la sociedad sucumben. Porque lo que hay que apuntar es a la economía real. El carácter instrumental es el carácter del dinero, ¿no? Razón de medio y no de fin. Pero bueno, recordaba este libro muy interesante, porque este autor habla de pequeñas regiones, ciudades o comunidades que ya están practicando desuso del trueque y que la economía, de alguna manera, este sistema financiero mundial sucumbe, ¿no? Y que habrá que buscar otras reglas de juego y otras maneras de intercambio. Así que, no, de mi parte, nuevamente agradecido por poder participar de esta charla tan amena y entre amigos y colegas. Así que gracias, Roberto. Muy bien, Estela, un cierre. Bueno, agradecimiento a la UCA, al Centro de Derecho Constitucional, al señor decano, a Roberto, a todos, por haber escuchado por lo menos las reflexiones mías, y hago votos porque de alguna manera impere tanto la justicia como la certidumbre jurídica en esta materia. Creo que se pueden retroalimentar y que no están excluidas mutuamente. Creo que se pueden lograr las dos cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. Roberto. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo.